Para el que cree, todo le es posible. Creer es algo con más profundidad de lo que creemos. Porque una creencia no es algo que una persona puede llegar a poseer. Es más desafiante. Una creencia es algo que posee a la persona que nos posee y se adueña de nosotros. Y lo que nosotros creamos de Dios y de la Escritura va a determinar la forma en que nosotros vivimos. Si creemos que Jesús, el maestro de la vida, el maestro de maestros, es un líder religioso que pasó por aquí o que representa la persona de varias identidades o que fue un líder o un caudillo nada más, no vamos a lograr recibir la verdadera libertad que nosotros necesitamos. Seguramente, a veces podemos decir que llevamos 20, 30 años de conocer este mensaje, pero todavía nos descubrimos sin haber tenido una real transformación. Vemos que todavía nos faltan muchas cosas. Puede ser que también nos esté faltando subir peldaños para acercarnos y comprender a plenitud esta verdad. Quiero colocarme en primera persona como uno de esos que necesita acercarse todavía más a conocer esta verdad tan extraordinaria como lo veíamos ayer, que somos parte de un plan creado en el mundo, en el reino espiritual, en lo que se llama hoy el metaverso, que lo llaman una realidad virtual. O sea, meta más allá, verso universo. Pero todo está en una dimensión que si existe un metaverso, es justamente en la dimensión de Dios. Como lo expresa muy bien Salomón, los cielos de los cielos y de los cielos no te pueden contener. Dando a entender que para el ser humano existe un cielo, que es el cielo atmosférico, este que nosotros conocemos, que corresponde a nuestro planeta, pero que también existe un cielo estelar, donde están las constelaciones, las galaxias, todo esto. Pero hay un cielo que se escapa de lo físico y es donde habita Dios. Una realidad incomprensible, indefinible para nosotros. Claro, para poder hablar de él tenemos que bajarlo a nuestro lenguaje y a lo que nosotros tengamos en nuestra cabecita. No podemos hablar de otra cosa, solo de lo que tenemos en nuestra cabeza. Pero este propósito de Dios da al hombre una esperanza extraordinaria. Cuando han pasado los años y los hemos envejecido, o cuando la muerte sorprende a alguien en su juventud o en media vida, pareciese que la suerte quedó echada, que es un fracaso, que todo ya terminó, pero no es así. Cuando nos encontramos con este mensaje tan contundente, nos damos cuenta que hay una esperanza maravillosa y gloriosa de parte de Dios para la humanidad, que la muerte no es un dictado del cual el hombre no puede escapar, sino que Dios mismo decide intervenir para liberar al hombre de la muerte y darle la posibilidad de elevarse a la divinidad, a una extraordinaria, exaltada glorificación que tendrá Dios en su momento. Es tan importante esto que estoy diciendo, que esto nos llena de razones. Desde que nacemos siempre nacemos corriendo. Desde el primer espermatozoide que sale corriendo a competir, ya vemos a los niños cuando nacen, las mamás corriendo, llevándolos en sus coches al jardín, al colegio, correr y correr y correr. Y pareciese que la vida fuese simplemente un círculo vicioso por sobrevivir, por alcanzar estándares, postulados de éxito, llenar la tiranía de lo urgente o lo que la sociedad estableció como el estándar de ser exitoso. Pero en la dimensión de Dios hay una realidad que se escapa a la nuestra. La palabra éxito en el diccionario de Dios es totalmente distinta a la que nosotros interpretamos. Palabras como posición, poder, prestigio, popularidad, quizás
fue justamente a lo que Jesús le huyó. Nunca alguien pudo haber sido tan prestigioso, tan popular, tener tanta posición y ser tan poderoso como él. Pero él huyó a eso. Y cuando vemos que Jesús tiene que morir, en la lógica humana sus discípulos no lo entendían. ¿Pero por qué tienes que morir? Porque la muerte al lenguaje del hombre pareciese ser un fracaso. Pareciese ser el ocaso, el fin último del hombre, donde terminan sus aspiraciones. Pero en Dios es totalmente distinto. En lugar de ir en decadencia, como me lo decía ayer alguien que me dejó un mensaje, cada año de vida que cumplimos no es que estemos realmente envejeciéndonos. Yo pensaría que antes nos estamos rejuveneciendo porque estamos un año menos lejos de encontrarnos con Dios. Un día nos vamos a encontrar con Dios. Si creemos cuál es el propósito de Dios para nosotros, es que un día nos vamos a encontrar con Él. Es inevitable, inevitable. Cuando hablamos de su manifestación, dice con voz de mando, con trompeta del cielo. Es un decreto. El ser humano no puede elegir. Está establecido para todos los hombres que mueran. Y después de eso, comparezcamos ante Dios. No es una opción que alguien pudiera decir, crea, no crea, interprete, piense lo que piense. Nadie va a poder decir, no, no voy a ir a esa reunión. Todos un día estaremos en la presencia de Dios y llegaremos con nuestras acciones en nuestras manitas. Allá, aquí estoy, Dios, mira, esto fui yo. Nuestras acciones, nuestras obras hablarán por nosotros o irán en menoscabo de nosotros. Y esto es algo glorioso, en que nosotros podamos resignificar quiénes somos nosotros. Por eso dice que cuando Cristo viene y muere por nosotros, lo hace con amor para que aquellos que lo aceptan ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y por amor se entregó por ellos. Como lo dice Colosenses, si habéis resucitado con Cristo, una expresión que pudiese explicarse un poco más precisa como si ustedes recibieron la ciudadanía celestial, pues vivan de acuerdo a esa ciudadanía, aunque tengan una vida temporal acá, que va a veces en discordia con eso. Porque cuando Cristo, escuchen la expresión tan poderosa, vuestra vida se manifieste, ustedes serán manifestados en gloria con Él. Es decir, como se lo dijo a los discípulos, en la restauración de todas las cosas, ustedes se sentarán sobre 12 tronos a juzgar a la tribu de Israel. Es algo prodigioso y es algo maravilloso, pero es un propósito que se cumple desde la eternidad. No, la humanidad no es un accidente. Bueno, hay quienes quieren creer en la evolución y eso es respetable porque estamos en un mundo donde, bueno, en algunos países que se respeta la opinión. Y eso, si alguien piensa así y trabaja conmigo, eso no me va a diferenciar. Sigue siendo mi amigo, mi familiar, mi hermano. Él puede creer en la evolución y yo debo respetar eso. Y yo puedo creer en la creación y él también va a respetar eso. Quiero decirles algo, en ambos casos se necesita tener fe. Para creer en la evolución, hablar de que hace 18,000 millones de años, cuando no nos acordamos de 100, sí que se necesita fe para creer en eso. Pero estamos interpretando, acorde a las escrituras, a un libro con todo un legado de historia, de evidencias poderosas de que Dios existe. Cuando logramos entender la estructura de la palabra de Dios, el cumplimiento de todas esos cientos de profecías hiladas en miles de años con hechos verídicos, reales, históricos, es tan poderoso y contundente que nos llena de una seguridad, al punto que la fe no es simplemente una ideología de un grupo de soñadores ilusos o un poco de bobitos ingenuos a los cuales se les engaña, aunque lamentablemente muchos de nosotros a veces podemos contribuir al menoscabo de la estructura y el poder del evangelio. Quiero esforzarme para cada día ser menos así, para que el poder del evangelio no sea eclipsado por nuestra forma de vivir.
Cuando leímos ayer que Él se manifiesta en la profecía, que Abraham engendró a Isaac, que Isaac engendró a Jacob, Judá engendró de Tamar a Fares y a Herrón, y Herrón a Arán, y se van en esa prosa hasta que nació Jesús el Cristo, el Salvador. Y hoy vamos a hablar parte de esa misión. ¿Cómo está la sociedad hoy? ¿Cómo se está deteriorando la sociedad? ¿Cómo están nuestros jóvenes? ¿Cómo están nuestros niños? ¿Qué pasó con la pandemia? Estaba mirando un comercial de un niño donde él sale a dar un testimonio. Es un comercial de un programa. Y él sale diciendo en su vocecita que en la pandemia hasta el 20% de los niños también fueron sometidos a ansiedad y a depresión. La humanidad perdió el más grande desafío y es sobreponerse a sí mismo. No fuimos capaces de controlar el egoísmo y la ambición exacerbada. Nos peleamos por el dinero, por la economía, por el control, por la posición. Desde las casas, los esposos, las esposas, los vecinos, los departamentos, los países, como lo vemos en las campañas políticas, como lo vemos en las naciones, Rusia, China. El ser humano no fue capaz de conquistarse a sí mismo y eso tiene a la humanidad en el dolor, en el sufrimiento y en la oscuridad. ¿Por qué? Por lo que haya sido, porque tampoco somos capaces de lidiar con nosotros. La humanidad estaba esclavizada de sí mismo, de sus pasiones. Pablo lo dice así, que nosotros también andábamos siguiendo los designios y la voluntad de la carne. Me encanta identificar el significado de las palabras. Cuando leí ese verso bíblico, designio y voluntad de la carne, la explicación más pura es que la carne tiene un propósito y es buscar hacia abajo y es alejarte de Dios. Es increíble. Y nosotros debemos procurar conquistarnos a nosotros mismos, nuestros malos instintos, nuestras pasiones, nuestras rabias, nuestras iras, todos esos condicionamientos que nos alejan de Dios y que a veces dejan ver la parte más baja y oscura de nosotros. Pero a eso vino Dios, a rescatarnos. Para eso quiero tomar como fuente un verso que está en Lucas 4. Pero ¿qué es lo que me encanta de la palabra de Dios? Por eso, un cristiano debe ser un buen lector, no solamente de la Escritura. El apóstol Pablo lo recomendaba. Otros escritores también lo recomendaban. Escudriñenlo todo. Sí, no nos privemos de profundizar. Creo que leer es la más hermosa de las experiencias que le puede suceder a un hombre. Bueno, hoy no hay necesidad de leer porque hay personas que son más visuales. Hay documentales, hay podcasts, hay videos. Cuando hablamos de leer, no me estamos refiriendo solamente a ir al texto, porque otras personas podrían aprender de otra manera. Pero es informarnos, investigar y profundizar lo maravilloso de esto. Hay una profecía en el capítulo 61 del libro de Isaías. El libro de Isaías se escribe alrededor de 650 años antes de que nazca Jesús. Y a Isaías lo llaman el protoevangelio, el evangelio temprano, porque es donde se habla de todas las profecías de Jesús. Cuán hermosos son sobre los pies aquel que trae buenas nuevas del bien, de aquel que dice, a Sión, tu Dios reina, que trae paz, que trae buenas noticias. Así que se escribe una profecía donde Dios mismo vendría a dar libertad a los cautivos y a los oprimidos. Es extraordinario. No sé por qué a los seres humanos les encantan más las películas de las fábulas que las de Cristo. Cuando son tan extraordinarias. ¿Cómo se planea Dios? Voy a decir una frase para darle fuerza a todos los amigos que nos escuchan. Les ofrezco excusas por anticipado. Lo hago para darle fuerza. Dios se craneó un plan desde la eternidad, como pudiésemos decir a veces los jóvenes. ¿Qué plan el que se jaló Dios desde la eternidad y te incluyó a ti, verdad? Un plan que dice la Escritura que los ángeles se comían las uñas de envidia, como lo dice Primera de Pedro, cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar. Y se viene Dios escogiendo la humanidad, separando un grupo para él meterse
dentro de ese grupo, como está escrito en el capítulo 9 del libro de Romanos, cuando el apóstol Pablo, en un lamento por su pueblo, que era el que debería ser el predicador, antes lo rechazó. Entonces Pablo hace un recuento y dice, qué tristeza que mis hermanos los israelitas no hayan aceptado a Cristo. Y Pablo dice algo, amaba tanto, era tan patriota que él dice, si yo pudiera colocar mi vida para que ellos entendieran esta verdad, lo haría con gusto. La expresión que usa es anatema. Si yo decidiera ser anatema, si ellos con eso aceptaran a Cristo, yo lo haría. Y él hace una explicación. Ese capítulo 9 de Romanos sintetiza toda la escritura, ¿sabían ustedes? Y él dice, los que de Romanos 9:5, dice que son israelitas, que son mis hermanos según la carne. Y entonces él empieza a hacer una descripción de todo el plan de Dios, de quienes es el pacto que hace con Abraham, la ley que le da a Moisés en el monte de Sinaí, el culto, todo ese ritual que se dio y las promesas. Y sigue diciendo Pablo de quienes son los patriarcas. Desmenúzalo más, Gio. De donde vienen Abraham, Isaac y Jacob. Es lo que quiere decir ese verso. Pero termina con un espectáculo. Y de los cuales, es decir, y de esas personas, de esos seres humanos, vino Cristo, el cual es Dios bendito sobre todas las cosas. ¡Wow! Esto es extraordinario. Por eso cuando Mateo le dice Emanuel, lo van a llamar Emanuel, es que Dios se vino. Y como lo dice Filipenses 2:5, Mateo 1 lo dice, lo llamarán Emanuel, que significa Dios metido dentro de la humanidad, codeándose. Por eso Isaías 43 dice, y se manifestará la gloria del Señor y toda carne le verá. Eso es Emanuel. Y el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, también nos invita a nosotros a despojarnos de toda soberbia, de toda arrogancia, cuando dice, haya en ustedes este mismo sentir o esta misma actitud, como lo dice la versión Nueva Traducción Viviente, el cual siendo Dios no valoró eso, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¡Wow! Eso es extraordinario. ¿Qué saga, qué historia se pudiese parecer que alguien que es el santo de los santos, el todopoderoso, el rey de reyes y señor de señores, viniera a buscar a la humanidad, a darle un propósito, un sentido, un significado para que nuestra vida no fuera una vida llena de miserias, buscando placeres sensoriales para tratar de satisfacer? Nunca, escuchen esto, la industria del entretenimiento, que yo la llamo la industria del adormecimiento, del letargo. Horas y horas perdiendo el tiempo en novelas, fábulas, reality, reinados, concursos, cantidad de cosas, perdiendo tiempo, una humanidad tratando de encajar en un mundo social, las jovencitas llenas de bulimia, los jóvenes suicidándose porque no llenan el estándar de lo que significa ser bonito en este mundo. Unos estereotipos, una sociedad que se está depredando. De eso vino a liberarnos Jesús. De eso vino. Y es lo que dice justamente en Isaías 61, pero en Lucas 4 dice lo siguiente. Ver que se escribe miles de años atrás. ¿Cómo se va cumpliendo? Dice en el capítulo 4 de Lucas, dice, vino a Nazaret. Duró 40 días Jesús de ayuno. ¿Saben ustedes por qué Jesús duró 40 días de ayuno? Porque él quería encontrar placer en sí mismo. ¿Qué es lo que deberíamos enseñarle a los niños hoy? Hijo, mira, tú puedes ver los colores. Extasíate cuando veas los colores. Hijo, tú puedes saborear con tus papilas gustativas ese sabor. Valórate. Puedes ver, sentir, escuchar. Mira tu cuerpo prodigioso. Aprende a encontrar placer en ti, porque la juventud, esta sociedad, no, y los viejitos también, pero viejitos no existen, viejitas las cédulas, pero los que estamos más avanzados, estamos viviendo en un mundo de eventos. ¿Cuándo será el reinado? ¿Cuándo será el concurso? ¿O cuándo será el concierto? ¿O cuándo viene la banda? ¿O cuándo es el mundial?
porque el ser humano necesita de algo externo para poder satisfacer una voz de su alma que grita desesperadamente, pero que no tiene cómo satisfacerlo porque se olvidó de encontrarlo en sí mismo. Jesús en 40 días aprendió a tener una solvencia emocional, siendo feliz él solo. Debemos aprender a encontrar placer solos, apagando este aparato, solos, desconectados, meditando en Dios, para ser libres del entorno, para no ser mendigos de una sociedad que arrastra a la humanidad. Como lo dice Efesios 2. Así lo dice. Que Él nos perdonó y nos liberó. Porque éramos, escuchen el verso como dice, arrastrados. Lo pueden leer en Efesios 2. Arrastrados, siguiendo la corriente del espíritu de la potestad del aire, el cual opera o ejerce en los hijos de desobediencia de este mundo, de este sistema. ¿Saben qué quieren decir ustedes? Arrastrados por la corriente. Sencillo, que los peces vivos nadan contra la corriente, pero los peces muertos son arrastrados por el agua, por las tendencias, por las culturas, por las modas. El cristianismo va en contravía. Por eso ustedes se encuentran versículos como no améis el mundo. Pero yo creo que tú eres como muy rígido. No, yo solo les leo los versos bíblicos. Así dice, arrastrados siguiendo la corriente del espíritu de la potestad del aire, una burbuja. Y como dice Primera de Juan, no améis el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no son de Dios. No son de Dios y además te van a causar dolor. En ese cumplimiento de la profecía, mire lo que dice, 40 días de ayuno y viene a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Los judíos se reúnen en las sinagogas o se reunían y ellos llevaban un orden de lectura. Pero no crean ustedes que esto es una coincidencia, es parte de lo que se llamaría la providencia de Dios. O como dice Pedro, el previo conocimiento anticipado de Dios. Jesús viene a leer el rollo de Isaías, ¿cómo les parece? No lo que yo estoy leyendo acá, porque cuando Jesús vino esto no estaba escrito. Esto se escribió como 60 años más adelante. Pero esto que yo les voy a leer, que está en el Evangelio de Lucas, fue lo que Jesús leyó. Y él leyó fue el capítulo 61 de Isaías. Y miren lo que dice. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esto es fascinante. Quise colocarle el título, al rescate del hombre. ¿Por qué dice que el Espíritu del Señor está sobre mí? Quiere decir que este trabajo no se hace con el intelecto ni con la sabiduría humana, sino con la provisión y todo el poder. Como dice, no es con caballos ni con armas de guerra, es con el Espíritu del Señor. Asimismo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esa palabra ungido realmente significa dedicado, separado, competente, entrenado. Para traer buenas nuevas es el sinónimo de evangelio. Buenas nuevas a los pobres, pero no a los pobres económicamente, sino a los mendigos del alma, a los lisiados, a aquellos que no se pueden salvar. Ahí no están los estratos sociales, ahí está toda la humanidad, el pobre, el mediano, el más rico, el supermillonario, que necesita ser enriquecido, como se lo dijo a la iglesia. Creo que fue a la iglesia de Pérgamo. Dice, tú crees que tú eres rico, pero tú no eres más que un pobre desventurado, ciego y desnudo. Ven y compra oro de mí, oro refinado, para que puedan salir de la pobreza de sus almas y de sus corazones. Así que en este mensaje de ese vanguardista, porque quería compararles que el estereotipo de Superman, que seguramente es una película que la mayoría podemos haber visto. Yo recuerdo esas figuritas
las monas o caramelos, me encantaba Superman. Bueno, Superman es una emulación de dos jóvenes judíos que copian a Jesús el Cristo. ¿Sabían eso? El nombre original de Superman es Kal-El. En la película lo llaman Kal-El, que significaría la voz de Dios. Y son dos jóvenes judíos que lo crean como el Salvador del mundo. Y en la película se dan frases como que tú les darás a las personas en la tierra un ideal por el cual luchar. Pero este Salvador Superman, este superhéroe, salva a la humanidad de cosas externas. No puede salvarlo de la pobreza del alma. No puede salvarlo de la depresión, del miedo, de la angustia. Es un ideal de la sociedad, porque así como les he hablado del metaverso, la sociedad siempre quiere encontrar ideales con los cuales podamos encontrar alternativas y opciones. Pero el verdadero superhéroe nuestro, miren lo que les estoy leyendo que vino a hacer, que es maravilloso. Por cuanto vino a dar buenas nuevas a los pobres. Es decir, les ha nacido un Salvador. Miren lo otro que viene a hacer. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Es decir, a aquellos de corazones rotos, deprimidos y angustiados. ¿Cómo les parece? Esa es la misión de este gran superhéroe. Me ha enviado a sanar a los quebrantados, a los traicionados y defraudados, a los agotados. Pero sigue diciendo, a pregonar libertad a los cautivos, a aquellos que no se pueden liberar de sus pasados, de sus culpas, de sus prisiones mentales. No se está refiriendo a una cautividad física, se está refiriendo a una cárcel de rigidez de pasado, de culpas, de sentimientos, de prejuicios, de miedos, de dar vista a los ciegos. Pero no se está refiriendo a los ciegos literales, sino a aquellos que andan en oscuridad y en tiniebla, perdidos, tratando de satisfacer ese grito desesperado del alma por encontrar una vida con propósito, simplemente en los placeres, perdidos en la oscuridad. Vino a darle vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. ¡Wow! Por eso él dice, todo el que esté cargado y trabajado, venga a mí que yo lo haré descansar. Quisiera resaltar esto, porque quizás no le hemos dado la fuerza. O Jesús el Cristo es Dios, o merece un Oscar por ser un excelente actor, como escribe Josh McDowell en su libro, Evidencia que exige un veredicto. ¿Cómo puede alguien decir eso? Que él mismo puede meterse dentro de ti y estabilizar tu emocionalidad, llenar tus vacíos, dar respuesta a esas inquietudes, a ese desazón, a esa inestabilidad, a esa depresión, a esa angustia, a ese miedo. ¿Cómo Jesús dijo eso? Él lo dijo. Yo le haré descansar. Yo soy tu paz. Yo soy la respuesta. Es algo extraordinario. Pero lo más maravilloso es que esto se dijo hace 2000 años, un poco más, pero aún sigue vigente. Si hoy alguien en cualquier lugar del mundo ve este video, quiero decirle que si considera que su vida no tiene sentido, que ya está aquí, como lo estamos viendo, quebrantado de corazón, oprimido, ciego, perdido, si siente que está cautivo, viene un gran libertador y dice a predicar el año agradable del Señor. Y esa expresión, el año agradable del Señor, lo que está haciendo es hablando del jubileo. ¿Qué es el jubileo? El jubileo eran los 50 años donde las personas que habían empobrecido, que habían perdido todas sus propiedades, sus tierras y sus vidas y eran esclavos, cada 50 años que había un jubileo, se rompía esa regla y a todos se les devolvían sus tierras y volvían a la libertad. Este mensaje es tan contundente que Jesús termina de leer y dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos estaban puestos en él. Me lleno de emoción. Y Jesús dice, hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. Wow, Jesús, seduces nuestros corazones. Qué poderoso es este mensaje cuando vamos a la profundidad
del verdadero propósito de la palabra, y es libertar a una humanidad que no sabe encontrar placer, ni llenura, ni significado, porque está perdido. Por eso cuando habla con la mujer samaritana y le dice a la mujer samaritana que si ella quiere, ella lleva una vida como muchos de nosotros, para ser justos. Jesús le dice, mujer, tus hechos realmente están descubriendo lo que hay en tu carácter y en tu corazón. Así se lo dice Jesús, con un amor y una ternura. No condenaba, porque Jesús no condenó. Y le dice, si tú supieras quién habla contigo, qué modelo de humildad, el creador del universo, con alguien que no calificaba, con alguien que seguramente tú y yo hubiésemos dicho, qué bajo perfil Jesús, mira dónde vive, mujer de cero en conducta. Pero el rey del universo está ahí porque para él no existen las clases sociales. Y él le dice, si tú supieras quién es el que habla contigo hoy, tú le pedirías que te diera de beber. Y la mujer se sorprende y le dice, ¿cómo me vas a dar de beber si no tienes cómo sacar el agua del pozo? Y Jesús le dice algo. Es que todo el que beba de este pozo vuelve a sentir sed. Todo el que quiera llenar sus vacíos existenciales con el placer de este mundo seguirá sediento. Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más, amigo, hermano, que me escuchas, nunca más, hoy se acaba tu sed y será como una fuente que salte para vida eterna. Gracias te damos, Jesús, por este mensaje tan contundente y tan profundo. Gracias por él. Permite que esta palabra pueda llegar a un corazón sediento, perdido, hoy, y pueda renacer de nuevo a través de su palabra, como lo dice en Primera de Pedro. Fuimos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hay libertad, amigo. Si tu vida está dependiendo como un mendigo de las cosas externas para ser feliz, aquí está el que te trae las buenas noticias. Si tu corazón está roto, te sientes traicionado, solo, aquí está el que vino a sanar a los quebrantados de corazón. Si te sientes prisionero por los vicios, por las drogas, por algo que no está acorde al estándar de Dios, Él vino a pregonar libertad a los cautivos. Si estás ciego, si no sabes para dónde ir, si tu vida ya se perdió y no encuentras el camino, Él vino a dar vista a los ciegos. Si estás sumido en la depresión, en la angustia, si estás oprimido y angustiado, Él vino a dar libertad a los oprimidos. Hoy es un día de libertad. Gracias, Jesús, por ser el verdadero superhéroe. Amén y amén.